Muy buenas tardes, qué bendición estar nuevamente reunidos en torno a la palabra del Señor. Y antes de iniciar con el mensaje que tenemos hoy, quiero pedirles que cerremos nuestros ojos un momento y vamos a orar. Vamos a decir: Padre Celestial, nos presentamos ante ti en el nombre de Cristo Jesús y queremos pedirte que seas tú quien hoy, a través de tu Espíritu Santo, nos hable y nos transforme. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hay una frase muy conocida, de esas tantas que se han ideado para definir la vida, y es que la vida es la composición de diferentes decisiones que se toman. Y la verdad es que cuando vamos a la palabra de Dios encontramos un versículo que nos hace referencia a algo muy parecido, y está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, el verso 19, dice: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y realmente es que la vida constantemente nos pone a elegir, desde algo tan importante como elegir si sigues a Cristo o no, como con quién te casas, como a qué colegio envías a tus hijos. Todas estas son decisiones que marcan el rumbo de tu vida y de la vida de tus seres amados. La decisión de qué vas a comer, cómo te vas a alimentar, esta realmente es una decisión que determina la vida o la muerte, la sanidad o la enfermedad. La decisión de a qué sitio vas de viaje, en qué medio de transporte te movilizas. No nos damos cuenta, pero esas pequeñas decisiones nos llevan a lugares, a conocer personas, a estar en situaciones, en entornos que realmente nos determinan el rumbo que nuestra vida va a tomar, y no nos damos cuenta de cada una de esas pequeñas decisiones o de esas grandes decisiones, cómo nos pueden estar marcando. Y cuando leo este libro de Deuteronomio y cuando veo este versículo, me mueve mucho, porque siento que habla, por supuesto, de esa gran decisión que tenemos que hacer todos en la vida, de seguir al Señor o vivir bajo otros estándares. Y por supuesto esto trae vida o muerte espiritual, pero también siento que nos habla de nuestro día a día, de cada una de esas pequeñas decisiones que tomamos. Realmente son unas decisiones de vida o de muerte, de bendición o de maldición, aunque quizás no lo notemos, pero nos están cambiando cada una de las cosas que pasan en nuestro alrededor y el rumbo que nuestra vida toma. Y por eso es tan importante aprender a decidir, porque realmente, como nos dice este versículo, dice que las decisiones que tomamos no solamente nos afectan a nosotros mismos o nos impactan a nosotros mismos, sino que esa bendición, esa maldición, esa vida, esa muerte, ese impacto de la decisión que tomemos y de lo que elijamos, impacta a nuestra familia, porque dice: ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Y por eso hoy el mensaje que tenemos en la prédica de hoy se titula Decisiones, porque es muy importante que nos hagamos conscientes de esto y de la importancia de aprender a decidir correctamente. Y hay una historia en la Biblia que a mí personalmente, siempre que la leo, me conmueve bastante. Y realmente es que la Biblia está llena de muchas historias que son reales, y de muchas situaciones donde vemos cómo cada una de las personas que estuvieron ahí tuvieron que tomar decisiones, tuvieron que elegir. Y la historia de las que les voy a hablar en este momento es precisamente la historia de Caín y Abel. Ustedes saben que Caín y Abel fueron los hijos de Adán y Eva. Caín se dedicó a todo lo que tenía que ver como con la agricultura, y Abel se dedicó a lo que tenía que ver como con el ganado. Llegó un momento en que ambos
iban a hacer una ofrenda a Dios, y esta fue la primera decisión que cada uno tuvo que tomar, por lo menos de lo que se nos narra en el libro, y era qué tipo de ofrenda iban a dar. Y dice que Caín dio una ofrenda de algunas de sus cosechas, mientras que Abel, dice la palabra, que dio una ofrenda de lo mejor de sus crías, de incluso como de las primeras crías, los mejores cortes de sus corderos. Y esa fue la primera decisión que ellos tomaron, qué tipo de ofrenda iban a dar al Señor. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros también hace a diario. ¿Qué tipo de ofrenda voy a hacer yo a Dios? ¿Cuál va a ser la calidad de esa ofrenda? De la ofrenda de mi tiempo, de la ofrenda de mi servicio, de la ofrenda de mi dinero, de la ofrenda del tiempo que paso con Él, de la ofrenda de mi alabanza. Lo que yo le doy a Dios, cada momento estoy determinando, y cada uno decide si le da algo o si le da lo mejor. Y ustedes conocen la historia, nos narra el libro, eso está en Génesis 4, que realmente el Señor acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín, porque era, pues, no había sido quizás con el mismo corazón que le había dado Abel. Así que Caín se decae, Caín se enoja, Caín realmente se molesta con esta situación, y el Señor, en su amor, habla a Caín y le dice, eso está en Génesis 4, 6 y 7, dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y esta fue la segunda decisión que debía tomar Caín, y era si empezaba a hacer lo correcto en ese momento, o si no lo hacía, o si se negaba a hacerlo. Por eso el Señor le decía que si hacía lo correcto, bueno, todo estaría bien, pero que si no, tuviera mucho cuidado. Y Caín, pese a que Dios le habló, tercera decisión que toma, o lo que vemos en esta secuencia, él tiene que actuar ahora, y él decide hacer todo lo contrario. No solo no hace lo correcto al presentar una ofrenda adecuada, un corazón adecuado, un espíritu adecuado al Señor, sino que realmente lo que hace y lo que decide es matar a su propio hermano. Lo hace por celos, lo hace por envidia, lo hace por revancha, lo hace por cualquier cantidad de emociones que estaban pasando en su corazón. Y él se dejó guiar por eso y decidió matar a su propio hermano. Y por eso es que llegó la consecuencia a su vida. El Señor le dice, está en el verso 10 al 12, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Mire que él tuvo la posibilidad de elegir bien desde el principio. No lo hizo, y el Señor le dio una nueva oportunidad, y no lo hizo, y de hecho hizo algo aún peor. Y por eso él fue maldito, nos dice la palabra. Y no porque Dios lo maldijera, sino porque fueron las consecuencias de sus propios actos. Y estas consecuencias, por supuesto, no solo lo impactaron a él, sino a toda su descendencia. Así que este es un gran ejemplo de lo que sucede cuando no tomamos las decisiones que deberíamos tomar. Y precisamente viendo este caso de Caín y de Abel, nos debemos preguntar algo, y que hoy te pregunto, por supuesto, yo a ti, y es: ¿qué te motiva? ¿Qué te guía cuando tomas una decisión? ¿Qué es lo que mueve tus decisiones, lo que las impulsa? Y otro ejemplo de esto precisamente es lo que vemos con el caso de Herodías, que se ve en los evangelios. Los evangelios nos relatan que
el rey Herodes se había casado con la esposa de su hermano y que Juan el Bautista pues le decía que esto estaba mal, que esto era un pecado, por lo cual Herodías realmente odiaba a Juan el Bautista. Ella lo odiaba a causa de que Juan el Bautista hacía lo correcto y les decía esto no está correcto. Y nos narra, por ejemplo, en el libro de Mateo 14, en los versos 6 al 8, dice que, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué motivó a estas mujeres a tomar esta decisión? Ellas podían elegir hasta la mitad del reino, ellas podían elegir todo lo que pudiesen. El rey les estaba diciendo: pídame lo que quieran que se los voy a dar. Y aquí vemos dos cosas. Lo primero es una persona que toma decisiones basada en la influencia de otro. Uno lee esta historia y dice que tremendo, realmente no nos pasa a ninguno de nosotros, pero no. ¿Cuántas veces realmente nosotros hemos tomado decisiones no porque sea la guía de Dios, sino porque es lo que nos impulsa a otros, bajo la influencia de otros y no tanto la influencia de Dios? Eso fue lo que hizo la hija de Herodías. Ella va y le pregunta: ¿qué pido? Ella no le pregunta a Dios, le pregunta a su mamá, y su mamá le da el peor consejo de su vida. Y también vemos el caso de la mamá, que es la otra situación por la que muchas veces nosotros también tomamos decisiones erradas, y es que es una mujer que toma decisiones guiada por sus emociones. Y nosotros decimos: no, pero esto es súper extremo. Realmente también nos pasa, y muchas veces emociones aparentemente buenas, un enamoramiento, una buena intención, un deseo quizás de ayudar, pero muchas veces cuando estas aparentemente buenas emociones nos impulsan a tomar decisiones y no son guiadas por Dios, realmente nos pueden estar llevando a cometer un gran error. Recordemos que en Jeremías 17 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y por eso es que nuestras decisiones deben ser guiadas por Dios, no solo por lo que sentimos aun cuando nos parezca bueno. Y bueno, y cuanto más, siendo sinceros, alguno de nosotros no ha tomado una decisión guiada quizás por la rabia, por una molestia que tenemos en el momento, una decisión impulsiva, como se dice, como con la cabeza caliente. Entonces, realmente cada uno de nosotros tiene que evaluar qué está guiando sus decisiones. La influencia del mundo, la influencia asimismo pues de terceros, la influencia de nuestra propia carne, nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, la influencia del enemigo, o tus decisiones están siendo guiadas por Dios. Y la verdad es que tomar las decisiones correctas no siempre es fácil. Y esto yo pienso que quizás sucede por lo que nos dice en Proverbios 3, versículo 12, que el Señor disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Es como ese padre que le toca a veces como darle castiguitos a sus hijos, dice: esto no se lo puedo dar ahora porque lo malcrio. Mientras que a veces la gente que no está con Dios se le dan las cosas mucho más fáciles, y yo pienso que precisamente Satanás puede ser como el ejemplo de ese papá que malcría a sus hijos, que les da todo y no le importa quizás si le está haciendo un daño, con tal de tenerlos ahí calmaditos, quieticos y que no se vayan de su lado, pero realmente están criando un desastre. Dios en su amor sabe disciplinarnos, sabe qué cosas nos pueden hacer daño, y nos muestra eso para formarnos, para protegernos. Y por eso es que tomar decisiones cuando estamos con Dios
Muchas veces se nos van a presentar esas situaciones donde debemos tomar decisiones que no son fáciles, pero sabemos que si estamos con Dios es porque es para nuestro bien. Realmente un ejemplo muy grande de esto que vemos en la Biblia es lo que le sucedió a Abraham. Abraham, ustedes saben que no había podido tener hijos y Dios le promete un hijo. Y aun cuando se lo promete, siendo ya muy anciano, pasan aún muchos años más antes de que el hijo de la promesa llegue, su amado hijo Isaac. Y cuando Isaac es un niño, el Señor se lo pide que se lo entregue en sacrificio. Dice Génesis 2:2, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Y la verdad es que cuando estamos con Dios, muchas veces Él nos puede pedir cosas que son valiosas para nosotros y nos puede poner a tomar decisiones que implican entregarles un Isaac que haya en nuestras vidas. Quizás una relación de amistad, una relación de pareja, pues digamos como en el caso de los noviazgos, quizás te puede pedir que le entregues un trabajo en el que estás, quizás te puede pedir que le entregues más tiempo que tú estás atesorando y no se lo has querido dar. Te puede pedir muchas cosas que para ti son valiosas, pero realmente tenemos que aprender a decidir y a poner a Dios por encima de esos Isaacs que tenemos en nuestras vidas, porque Dios lo puede hacer para protegernos de un mal que puede venir. Dios lo puede estar haciendo como en el caso de Abraham, que realmente era una prueba de la fe. Dios lo puede estar haciendo para poder que le devolvamos a Él ese primer lugar que Él debe tener en nuestras vidas. Así que hoy quizás pregúntate y pregúntale a Dios si hay algún Isaac que Él te ha estado pidiendo y que tú hoy debas decirle: Señor, yo aquí te entrego esto que tanto he atesorado, pero que yo sé que tú quieres que yo lo ponga hoy en tus manos, y tomemos la decisión correcta de honrar al Señor, creyendo que así quizás como en el caso de Abraham, Él proveerá una salida en el momento justo, o que al entregárselo pues vendrá algo mucho mejor. Y realmente pues estas situaciones no son tan sencillas de hacer, pero cuando pasamos por ella debemos aprender a hacerlos con el gozo que debemos tener al saber y al tener la tranquilidad de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para el Señor y por el Señor, y confiando que Él nos cuida y que Él nos ama. Y para mí un ejemplo muy grande y que es muy impresionante que está en la Biblia es lo que pasa con los mismos apóstoles. Cuando leemos el libro de Hechos, por ejemplo, en el capítulo 5, los apóstoles tuvieron que afrontar grandes, y no solo los apóstoles, grandes persecuciones, tuvieron que afrontar grandes golpizas, hubo muchas personas que incluso fueron mártires, pero pasaron por muchas situaciones por tomar la decisión correcta de hacer lo que el Señor quería para sus vidas y de predicar su palabra. Y vemos, por ejemplo, en Hechos 5, en los versículos 40 y 41, pues tienen a Pedro y a los apóstoles, y dice que llamaron a los apóstoles y mandaron a que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría. Esto es impresionante, los acaban de azotar y ellos salen con alegría. ¿Pero por qué? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Cuando estamos con Jesús, quizás tendremos que tomar decisiones que no son fáciles,
pero tendremos que a la vez hacerlas y vivirlas con el gozo de estar haciendo lo que honra al Señor y de realmente pertenecer a su pueblo, y quizás saber que parte de que pasamos por esas pruebas y por esos momentos que no son tan fáciles, tomar ciertos caminos, pero que sabemos que son los correctos, nos debe traer el gozo de saber que estamos viviendo para el Señor y haciendo lo correcto para Él. Y aquí nos puede surgir una pregunta, y es, ¿y las autoridades? Porque nosotros vemos que las autoridades que habían en ese momento, cuando los mandan a llamar y cuando los azotan, les dan la orden de que no pueden seguir predicando la palabra de Dios. Y realmente, cuando nosotros leemos Romanos 13, versículo 1 y diferentes partes de la Biblia, nos muestra que nosotros debemos respetar y obedecer a las autoridades. Dice, por ejemplo, en este versículo: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces realmente sí, nosotros tenemos que obedecer las autoridades, y eso es algo que también nos tenemos que grabar muy adentro. Nosotros estamos viviendo cada vez más en tiempos donde irrespetamos a las personas que están en autoridad, llámese nuestros padres, nuestros jefes, nuestros profesores, nuestros dirigentes políticos, y aún sí, claro, muchos podemos no estar de acuerdo con muchas cosas y podemos ver cosas que son incorrectas, pero como cristianos somos llamados a dar estas peleas y dar estas discusiones es de rodillas, de la mano de Dios. No es que yo le vaya a aplaudir a un dirigente, llámese de cualquier tipo, de cualquier nivel, de cualquier área, algo si vemos que realmente puede estar un poco equivocado o si no estoy de acuerdo, pero ahí yo tengo que ir al Señor y poner esta situación en manos de Él y orar. Pero ¿qué pasa cuando, así como los apóstoles, te ves enfrentado a que una autoridad te está exigiendo algo que realmente es contrario a la voluntad de Dios, sea porque esté muy claro en su palabra que no es su voluntad, o porque tú sientas algo en tu espíritu, el espíritu te está inquietando y te mueve y tú dices, yo siento que esto aquí hay algo que no está bien, que quizás esto que me están pidiendo no es correcto. Cuando es así y tú tienes esa certeza, Dios te lo muestra en su palabra, en tu espíritu, en tu convicción, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando una autoridad te pone en esa situación, como a los apóstoles que les dicen, les prohibimos, ustedes no pueden seguir predicando el mensaje de que Jesús es el Mesías? Por ejemplo, esta situación, pues la respuesta nos la dan ellos mismos en el libro de Hechos. Dice en el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y efectivamente, en este caso, ellos siguieron predicando la palabra de Dios, porque en el versículo 42, el que sigue inmediatamente después de que nos muestra que los azotaron y salieron felices de haber sido considerados dignos de sufrir por Dios, dice que y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Entonces muchas veces podemos vernos en una situación donde nos podemos ver incluso presionados por nuestras autoridades a hacer algo, pero si sabes que esto es contrario a la voluntad de Dios, contrario a la ley, contrario a los valores, contrario a muchas cosas, tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres, por difícil que sea la situación. No tengas miedo de elegir lo correcto y hacer lo correcto, porque Dios está contigo en medio de esas situaciones. Y realmente yo creo que Dios es un Dios que ama y es un Dios que bendice cuando tomamos decisiones sabias, correctas, y sobre todo cuando decidimos movidos y basados por su palabra y por el querer honrarle y seguirle y obedecerle a Él.
yo creo que hay bendición en esto. Y para mí un ejemplo de esta situación lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, porque aquí se nos empieza a narrar cómo el nuevo faraón empieza a tener como confrontamiento con este malestar con el pueblo israelita y da la instrucción a las parteras que cuando atendieran a las mujeres hebreas, a las israelitas, si tenían un hijo varón, lo mataran, y pues si era una niña, pues que viviera. Dice precisamente: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Esto es un gran ejemplo de lo que acabamos de hablar. Ellas en este caso sabían que lo que se les estaba pidiendo era una cosa terrible, era un pecado, y digamos que desobedecieron al faraón en este caso y decidieron obedecer a Dios. ¿Y qué dice que sucedió? Dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Dios es un Dios fiel, Él es un padre que ama, y así como usted cuando su hijo le saca buenas notas en el colegio, que es digamos su deber, igual cuando lo hace usted va y lo invita a que se coma un helado súper chévere. Así es Dios. Hay cosas que son nuestra obligación y sin embargo cuando obramos como Él quiere, cuando obramos de acuerdo a su voluntad, yo sé que Él es un Dios que recompensa. Estas mujeres les pudo pasar cualquier cosa, el faraón las pudo mandar a matar, les pudo pasar cualquier tipo de situaciones, pero ellas pusieron lo correcto por encima de quizás de estas intimidaciones y decidieron hacer lo correcto. Eso es la actitud con la que nosotros debemos caminar también por la vida. Y aunque yo creo que Dios bendice cuando obramos bien y cuando obramos queriendo honrarlo, realmente lo más importante siempre será agradarlo a Él, más allá de no, si yo voy a hacer lo correcto y que venga la bendición. Yo creo que Él bendice, pero nuestra motivación debe ser simplemente: Señor, yo te quiero agradar, yo te quiero honrar, me bendigas o no, para mí lo importante es estar bien contigo, estar bien delante de ti y agradarte y hacer lo que tú mandas, más allá de que si bendice o no bendice. Y por eso considero que lo que se nos dice en Romanos 8:18 es algo con lo que debemos vivir, porque dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Más allá de que si es una bendición terrenal, debemos vivir con la vista puesta en que cuando anhelamos agradar a Dios, vivir conforme a su voluntad, sabemos que pues que Él está siempre con sus brazos abiertos. Y bueno, no importa lo que llegue acá, que insisto, sé que Él es bueno y sé que Él bendice, pero esas cosas no se comparan con el hecho de estar en su presencia. Y como dice en Primera de Pedro 3, versículo 17, recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Así que por duras que sean las decisiones que tengas que tomar por hacer lo correcto, porque como lo decía ahora, hacer lo correcto no siempre es fácil y muchas veces implica sacrificio, implica quizás sufrimiento, implica críticas incluso de tu propia familia, porque incluso hacer lo bueno va contrario a lo que este mundo lo ve. Quizás mucha gente le dice: no sea bobo, ¿cómo no va a aprovechar? ¿Cómo no va a caer en tal tentación? Esto todo el mundo lo hace, esto es lo normal, eso que dice la Biblia ya pasó de moda. Te pueden decir mil cosas,
tú no vivas movido por esas cosas y siempre haz lo correcto, aunque no sea fácil, pero no dudes en tomar la decisión de vivir es obedeciendo al Señor y honrando su palabra. Y por eso quiero brevemente decir unos puntos sobre cómo decidir bien, que a todos nos cuesta, pero unos pequeños tips. Y lo primero es someter nuestra voluntad a Dios, reconocer que lo necesitamos a Él para tomar buenas decisiones y querer agradarlo a Él por encima de los demás, de mis propios intereses, de la cultura, de mis beneficios económicos, de mis ganas de caer en esa tentación. No, pero lo primero es reconocer eso y tener ese anhelo, porque yo no lo voy a poder lograr si yo no tomo una decisión de que ese es el estándar con el que yo voy a vivir y con el que yo voy a basar mis decisiones. Es una decisión voluntaria porque Dios a nadie obliga a nada. Entonces tienes que tomar esa decisión. Por eso dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando lo hacemos, Él nos pone en la senda correcta. Lo segundo es contacto con su palabra, pero no un contacto de ya no, tengo que leer el devocional, no, listo, ya lo acabé, ¿qué se me quedó? Nada, no, es un contacto con su palabra, con ese anhelo de que esta es la palabra de Dios y decirle, Señor, háblame tú, estar leyendo su palabra, pedirle que nos hable y estar atentos a oír su voz, de verdad, una actitud de escuchar la voz de Dios. Porque Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿cómo tomar decisiones correctas? Pues lo primero es ir a la palabra a ver qué dice Dios sobre estas situaciones y qué nos habla Dios. Lo tercero es definitivamente esa llenura y ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, el que nos puede guiar a toda verdad. Conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿quién nos da esa verdad? Es Espíritu Santo de Dios, porque como dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no sabemos ni qué pedir, no sabemos qué es lo correcto, muchas veces ni siquiera lo entendemos y estamos como bloqueados y decimos qué hacer. Espíritu Santo de Dios, háblame, lléname, muéstrame, revélame tu verdad, intercede por mí ante el Padre, intercede por mí ante el Hijo y revélame cuál es el camino que debo seguir. Y lo cuarto es el ayuno y oración. Yo particularmente cuando sé que voy a pasar a una etapa quizás de estar cerrando un ciclo y empezar otro, o que no sé si es el momento de cerrar un ciclo y empezar otro, en un momento en que tengo que tomar una decisión muy importante para mi vida, el ayuno y la oración me parece indispensable, y la Biblia está plagada de ejemplos donde el ayuno y oración era para traer liberación, para cuando se tenían que presentar ante el rey, cuando tenían que ir a una misión importante, para tantas cosas. Así que si estás en un momento donde tienes que decidir algo muy importante para tu vida y no sabes ni qué pensar ni qué hacer, pues te invito a que también recurras a esta parte para esas decisiones grandes de tu vida, pero también siempre, como lo decía al principio, con las pequeñas, porque esas pequeñas decisiones que componen la vida están determinando el rumbo que tomamos. Y para terminar, quiero cerrar con esta promesa de parte del Señor, que la encontramos en Salmos 48, verso 14, y dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios nos ama con amor eterno, desde antes de nacer y para la eternidad. Y su palabra dice que Dios nos guiará no solo hasta el último día, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Así que entrega tu vida a Él y vive con la confianza y con la devoción y con poniendo todo en las manos de Dios, de que Él está
en el control de tu vida. Cédele el control de tu vida y vive con esa paz sin importar si la decisión es fácil o difícil. Determínate a hacer lo correcto, a vivir para Dios y sobre cualquier cosa hacer su voluntad. Padre, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, presentamos delante de ti la vida de nuestras familias. Tú nos das a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Tú no obligas a nadie, Señor, es una elección que tú has puesto en nuestras manos y por eso hoy, Señor, te queremos pedir, danos la sabiduría para vivir. Hoy aplicamos la sangre preciosa de Jesús y te pedimos que por esa sangre preciosa tú nos guíes al camino correcto, tú pongas nuestras vidas en la senda correcta y danos la sabiduría, el discernimiento para saber qué decisiones debemos tomar en la situación que cada uno esté viviendo y danos también precisamente la fortaleza, el carácter, la valentía para hacer lo correcto, por más difícil que sea. Y sabemos, Señor, que nuestras vidas están en tus manos y que tú nos amas y nos cuidas como ese Padre amoroso que eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te amamos, Señor. Amén.